Funciones del lenguaje. Concepto. Las funciones del lenguaje constituyen los distintos usos para los cuales nos es útil el lenguaje humano. Pueden estar presentes de manera simultánea en una situación comunicativa. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias y condiciones en las que se propicie esta situación, es decir, del contexto y del contenido del mensaje, una función predominará sobre las demás. Las funciones del lenguaje están relacionadas estrechamente con ciertos elementos del proceso comunicativo. Para comenzar, necesitamos recordar el proceso comunicativo y sus elementos. Para que un proceso comunicativo tenga lugar, necesitamos que el emisor y el receptor compartan el mismo código. Este código, en nuestro caso, es nuestro idioma español. Para las personas sordomudas, por ejemplo, sería el lenguaje de señas. Ahora bien, un proceso comunicativo tiene lugar cuando el emisor produce a través de su código un mensaje que envía por medio de un canal comunicativo a su receptor. En este caso, el mensaje es: ¿me explicas las funciones del lenguaje? El receptor responde: te puedo explicar lo que yo recuerdo. En este caso particular, podemos ver que hay otro proceso que se llama retroalimentación, donde el emisor y el receptor están intercambiando sus roles. Ahora bien, ya tenemos 5 elementos importantes, pero nos hace falta uno, que se llama referente. El referente va a ser aquello de lo que estamos hablando en nuestros mensajes. En este caso, ¿cuál sería el referente? Muy bien, las funciones del lenguaje son el referente de este proceso comunicativo. La función referencial está presente en toda situación comunicativa, porque siempre vamos a estar hablando del mundo de las cosas. Podemos estar hablando de la naturaleza, hablar de otras personas, de recuerdos, de sensaciones. Podemos estar hablando de ciencia, de tecnología, de historia. Y siempre va a ser hablar o hacer referencia al mundo de las cosas. Consiste en decir algo sobre esas cosas. Vamos a encontrar en los textos expositivos la predominancia de esta función referencial, porque como recordarán, todo texto expositivo trata de explicarnos un tema, un referente. La función emotiva o expresiva se relaciona con nuestro emisor. A través de ella podemos conocer cierta información de nuestro emisor. Podemos conocer su estado de ánimo, sus emociones, sus actitudes. Podemos interpretar ciertas cosas como su pertenencia a un grupo social, su formación académica, su origen geográfico. Cuando, por ejemplo, interactuamos con personas de otros estados, ahí está predominando la función emotiva porque estamos dándonos cuenta de que a pesar de que manejamos el mismo idioma, es decir, el español, ese español tiene variaciones tanto de sonido como de palabras. Esa es la función emotiva o expresiva. O cuando alguien está hablando justamente de sus emociones, de hoy me siento muy enfadado, ahí está predominando la función emotiva o expresiva. O la manera en la que decimos las cosas. Si yo les digo que estoy contenta, sin embargo, el tono de mi voz dice otra cosa, ahí predomina la función emotiva. La función apelativa tiene que ver con el receptor. Aquí lo que va a pasar es que el emisor necesita obtener algo del receptor. Es decir, el emisor está apelando al receptor. Y el receptor va a responder de alguna manera de acuerdo con su interpretación del mensaje que el emisor le comunicó.
Esta función es característica de los textos persuasivos y argumentativos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy tratando de vender un producto, de convencer de cierta manera a alguien más, de hacer que cambie de opinión o que reflexione sobre algún tema a partir de mi punto de vista, estoy esperando que mi receptor justamente reaccione a lo que le digo. Por eso aquí la función apelativa estaría predominando. Función poética, lo que tenemos es la relevancia del mensaje, es decir, cómo voy a elaborar mi mensaje porque me preocupo por esa combinación de las palabras. Es propia de los textos literarios, como las novelas, los cuentos, la poesía, tal como dice, función poética, pero también puede estar en otro tipo de textos, incluso puede estar en nuestro lenguaje cotidiano sin que nosotros lo percibamos. Aquí lo que vamos a ver es que como característica hay uso de recursos retóricos como las metáforas, las hipérboles, metonimias, sinécdoque, porque estamos usando el lenguaje de una manera menos habitual. Función fática está relacionada con el canal comunicativo. El canal comunicativo puede ser el aire cuando estamos hablando en persona, pero también puede ser una red social, el correo, Facebook, y puede ser de manera no presencial por medio de una línea telefónica, por ejemplo. Esta función consiste en vigilar el estado de ese canal comunicativo, que puede estar abierto o cerrado. Nosotros cuando hablamos con alguien solemos abrir nuestro canal a través de un hola, un cómo estás. Si imaginemos una situación en la que estamos mensajeándonos, saludamos primero y cuando estamos conversando, la persona puede decir sí, te entiendo, o puede decir ajá, o tú le puedes preguntar si tarda en contestarte, ¿sigues ahí? Es decir, nuestro canal comunicativo sigue abierto, seguimos comunicándonos y por lo general cerramos el canal cuando somos muy educados con una despedida. Función metalingüística, por su parte, está relacionada con el código. ¿Esto qué quiere decir? Si dijimos que el código era el lenguaje a través del cual nos estábamos comunicando, la función metalingüística va a estar presente cuando usamos nuestro código para hablar de ese mismo código. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo un idioma, estamos usando mucho la función metalingüística. Cuando estamos investigando el significado de una palabra, estamos usando función metalingüística. Cuando éramos pequeños y aprendimos a leer y escribir, la función metalingüística era la función más importante para la que estábamos usando nuestro lenguaje. Cuando corregimos a alguien al hablar, está presente la función metalingüística.